día de hoy vamos a hablar un poco más a fondo acerca de lo que es el lenguaje y la importancia de la comunicación. Primero, es importante saber cuál es el concepto del lenguaje. El lenguaje quiere decir que es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Y también hace referencia a un conjunto de sonidos formados por fonemas, morfemas y la gramática. Como les había mencionado anteriormente, el ser humano de por sí es un ser social y va a tener la necesidad de comunicarse con otro ser humano para así poder interactuar por medio de la palabra, ¿no? Ahora, también es importante conocer por qué está formado. Está formado por, en primer lugar, la estructura del lenguaje está formado por fonema, que se refiere a las unidades de sonido más pequeñas características de dicho lenguaje. Por ejemplo, aquí yo he puesto la palabra gato. Ahí si le quitamos el fonema, le vamos a quitar el fonema G, porque recuerden que el fonema es prácticamente los sonidos más pequeños que van a formar, por así decirlo, una palabra. Entonces, aquí está la palabra gato, quitamos el fonema G y queda la palabra ato. Por ejemplo, aquí el fonema G representa un sonido G, el A y la T, at. Y así, eso se requiere a fonema. En segunda parte de la estructura del lenguaje está constituido por el morfema. El morfema es la unidad significativa más pequeña de una lengua, que puede ser una palabra o un fragmento de una palabra. Por ejemplo, aquí utilizamos otra vez la misma palabra, no, la palabra de gato. Entonces, si le añadimos el morfema, generalmente viene con significado y el morfema quiere como que dar un significado a la palabra que estamos diciendo o da cierta característica, por así decirlo. Entonces, la palabra gato, vamos a añadirle el morfema que tiene significado de género masculino, entonces ponemos la O. Si añadiéramos un morfema con significado de género femenino, ¿qué letra sería? Sería la letra A, para que así quede gata. Aquí hay otro ejemplo. Por ejemplo, con la palabra niñas. Aquí vamos a la palabra de niño, vamos a añadir la A, que se refiere a un morfema de género femenino. Y si añadiéramos una S, sería a un morfema que da un significado de plural, ¿no es cierto? Entonces aquí niñas lleva dos morfemas, ¿no? Tanto el género femenino que se le está añadiendo y también del término plural. Igual en clase vamos a ir explicando más detalladamente. Eso básicamente es la estructura, ¿no? Y la gramática, que es básicamente la ley, las normas que el ser humano tiene que cumplir para poder comunicarse de una forma efectiva y positiva con los demás y sobre todo para entender el mensaje que se está transmitiendo. El desarrollo del lenguaje. Esto es muy importante porque a partir de que el niño nace o incluso también antes ya comienza a desarrollar todo este sistema de lenguaje. Incluso se menciona que una vez que la madre está embarazada, el niño ya reconoce o el bebé ya reconoce la voz de su madre. Bueno, aquí vemos esta imagen y básicamente aquí lo que nos importa es saber que el lenguaje es una de las mejores o de las herramientas más útiles que tiene el ser humano, que le permite desempeñarse en la naturaleza desde edades tempranas. Y cuando digo edades tempranas me refiero a etapas de la niñez, por ejemplo, desde que se nace, crece y así conforme se va desarrollando el ser humano. La primera etapa hace referencia a la etapa del balbuceo. Aquí en esta etapa del desarrollo
Básicamente se inicia a partir de los 3 o 4 meses. Aquí los niños ya comienzan a emitir ciertos sonidos que sin embargo no pueden estar acompañados de un sentido, es decir, balbucean, hacen ciertos sonidos acompañados como si fuesen gritecitos o, o algún tipo de mensaje característico, ¿no? Como de los bebés, pero que obviamente está ajeno de la gramática, por así decirlo, ¿no? Ajena de todas las leyes y normas que hicieran posible que se entendiera ese mensaje. Entonces, esta es la etapa del balbuceo. Recuerden que es básicamente cuando los niños ya comienzan a emitir sus primeros sonidos y más no que sean palabras. La segunda etapa, bueno, es la etapa monoverbal. Aquí los niños ya se encuentran de aproximadamente 12 meses a 24 meses. Aquí los niños ya comienzan a utilizar palabras monosilábicas, por así decirlo, es decir, ya pueden contestar sí, no, quiero teta, jugar o palabras así cortitas que les permita a ellos ya ir desarrollando con mucho más sentido su lenguaje con las personas que se encuentran alrededor. Y obviamente esto es súper importante porque aquí los niños van adecuando su lenguaje y van aprendiendo. Recuerden que ellos se encuentran como en una etapa de formación. Entonces aquí el ser humano que acompaña la etapa del crecimiento de los niños va a ser el encargado de ir puliendo y desarrollando el lenguaje de una forma más gramatical y mucho más correcta, por así decirlo, o madura sería la palabra. La tercera etapa corresponde a la etapa biverbal. Aquí básicamente va a partir de los 2 años y podría durar aproximadamente hasta los 3 o 4 años. Aquí los niños comienzan ya a utilizar frases formadas por 2 palabras, por ejemplo, quiero teta, vamos a jugar o quiero helado. Generalmente los niños en esta etapa son súper demandantes y eso es lo que nos ha pasado a todos nosotros. En esa etapa biverbal nosotros hemos exigido demanda de nuestros cuidadores y ellos también a su vez nos fortalecen en toda la etapa de la comunicación sobre todo. Entonces aquí los niños ya pueden utilizar frases, obviamente no bien con un sonido correcto, pero ya pueden formar frases generalmente por 2 palabras. Posteriormente se encuentra el discurso telegráfico. Esta básicamente el niño va a omitir las palabras auxiliares. Generalmente él omite y va primero por todos los verbos y las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo aquí les he puesto 2 ejemplos. El niño dice ir coche, querer biberón. Básicamente es lo que les dije anteriormente. Y deja a un lado la utilización de palabras o de artículos como quiero ir al coche, quiero un biberón, ¿no? Entonces, generalmente el niño va a establecer su lenguaje únicamente con verbos y las palabras de lo que él quiere transmitir.